Alerta de recesión, porque el gobierno niega que nos encontremos en una situación de este tipo, pese a que la agencia especializada en economía Bloomberg advierte que el Perú está en una recesión técnica. En principio, ¿qué significa recesión y qué implicancias, consecuencias tiene la recesión sobre cada uno de los peruanos? Tranquilo, tranquila, aquí te lo explicamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esas colas de leche en sí. Recesión, una palabra que genera miedo, una palabra que genera pánico, una palabra que nos remonta quizá a las largas colas que hacíamos en los años 80 para conseguir una lata de leche o una bolsa de arroz. Recesión. Una palabra que nos trae a la mente desempleo, pobreza, miseria. Y ojo, una palabra que ha vuelto a estar sobre la mesa esta semana cuando la agencia internacional, la agencia económica Bloomberg, especializada en datos económicos, advertía que el Perú está entrando a una recesión técnica. ¿Qué significa una recesión técnica? Y realmente nos encontramos en una situación de recesión en la economía, con todas las implicancias que esto trae. ¿Pero qué es la recesión técnica? Recesión es cuando una economía, cuando el PBI de un país se contrae por 2 trimestres consecutivos, es decir, por 6 meses. La economía peruana se contrajo en los últimos 6 meses. Bueno, todas las expectativas señalarían que sí. Entre enero y mayo de este año, la economía peruana se contrajo 0.49%. Si bien el ministro de Economía, Alex Contreras, señala que en julio la economía se va a recuperar y va a crecer a su mayor tasa en lo que va del año, lo cierto es que ya en los primeros 6 meses la economía se va a contraer, con lo que técnicamente entraríamos en una situación de recesión. Pero la pregunta es, ¿realmente nos encontramos en una recesión por lo que se entiende de este concepto? Más allá del tema técnico, lo real es que para que una economía entre en recesión no solo basta que su PBI se contraiga por 2 trimestres consecutivos, tienen que haber otros indicadores que también muestren una tendencia a la baja. ¿Como cuáles? Que la inversión se contraiga, que el consumo se contraiga, que los ingresos disminuyan, que el empleo también se destruya. Entonces, ¿nos encontramos realmente en una situación de recesión como ha estado en debate en las últimas semanas? Uno podría decir que todavía no, que todavía lo que vemos es que el empleo, pese a que la economía ha caído en esta primera parte del año, el empleo todavía se ha recuperado. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el empleo formal ha seguido creciendo en los primeros 5 meses del año, pero ojo, crece frente al año previo. Un año que de por sí ha sido desastroso. Aún no recuperamos los niveles prepandemia. Pero, claro, todavía no podemos hablar de una recesión como tal porque la economía en su conjunto, la actividad productiva en su conjunto, la producción de bienes y servicios, el empleo, los ingresos, la inversión, el consumo, y para de hablar, no viene destruyéndose como hemos visto en otros periodos, como vimos en el año 2000, como vimos a fines de los 80. En esa época claramente vivimos una recesión económica. Lo que vivimos con el COVID-19 también fue de alguna manera una recesión. Pero, ojo, el hecho de no haber entrado en una situación recesiva no implica que la economía esté positiva. Claramente hay un mundo de posibilidades entre esos dos escenarios y la economía viene estando muy golpeada. La economía ha entrado lamentablemente en una franca situación de desaceleración. Es decir, cada vez crecemos menos y menos y menos. La expectativa del gobierno y la expectativa de ciertas entidades es que la economía empiece a revertirse en esta segunda parte del año, porque sí, porque la primera parte ha sido sumamente mala. Los choques han sido muy fuertes, empezando por la conflictividad social. No olvidemos el tema de la protesta, no olvidemos el tema de la crisis política que vivimos constantemente como país y que ya nos está pasando factura claramente en términos económicos, que claramente ya se siente y se percibe en el bolsillo de cada uno de los peruanos. La protesta social, la conflictividad social generó que la economía en la primera parte, durante el verano, enero-marzo, se contraiga. Fue un pésimo inicio del año. La actividad productiva, el turismo, el transporte y una serie de actividades como la minería también se vieron afectadas. Cuando pensamos que eso ya había pasado, que es un choque importante, ¿qué ocurrió? Ciclón Yaku, inicios del fenómeno del Niño, constantes lluvias, huaicos,
lo que evidentemente generó un problema, otro choque importante que vio afectado cultivos, que vio afectado agricultura, que vio afectado infraestructura, que vio afectado vivienda. Es decir, en la primera parte de este año hemos tenido dos fenómenos que han golpeado duramente la economía y que han llevado a que en estos primeros 6 meses lo que vamos a tener, según las cifras oficiales, es una contracción de la producción en su conjunto. Por un lado, conflictividad social y por otro lado, fenómenos naturales. ¿Qué nos espera de aquí hacia adelante? Porque lo que más importa es ver las tendencias, es ver si efectivamente nos estamos recuperando, si la inversión se está recuperando, si el consumo se está recuperando, si el empleo y los ingresos se están recuperando. Y ahí todavía tenemos problemas serios y valgan verdades, muchísima incertidumbre hacia adelante. A ver, lo que se nos dice desde el gobierno es que ya la situación ha empezado a revertir, que ya la inversión pública está echando a andar, que esperemos que la inversión privada también comience a recuperarse, que el crecimiento y ciertas actividades empiecen a andar con más fuerza. Pero lo concreto es que de aquí hacia fin de año todavía hay un gran nubarrón por delante que genera muchísima preocupación y que sí, si bien todavía no estamos en una situación recesiva, genera demasiado temor de lo que pueda ocurrir, sobre todo hacia fines de año para adelante. ¿Por qué? Porque el impacto del fenómeno del Niño lamentablemente está sobre nosotros. Lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el propio ministro de Economía, Alex Contreras, que sí, que el fenómeno del Niño va a impactar desde diversos frentes, como ya habíamos visto a inicios de año. Cuando viene un fenómeno del Niño, directamente afecta la agricultura, afecta la infraestructura, afecta los caminos, afecta la actividad productiva y es normal, es totalmente usual que cuando llega un fenómeno del Niño, así lo vivimos en el 82-83 y en el 97-98, la economía se contrae, los empleos se pierden, los ingresos disminuyen. La pregunta es, ¿qué se está haciendo realmente y cuánto dinero se está inyectando y ejecutando? Porque no basta presupuestarlo, hay que ejecutarlo para justamente prevenir o resistir los efectos de ese fenómeno del Niño. Entonces, volvemos a la premisa inicial que se ha planteado sobre la mesa ya hace algunos días. La economía peruana está en una situación de recesión, la economía peruana está en caída libre y está destruyéndose el empleo y cayendo constantemente la inversión. Bueno, uno diría que aparentemente no hemos llegado a esa situación, por más que las cifras muestren que el PBI se va a contraer en los primeros 6 meses del año. Es verdad, hay ciertos brotes verdes que generan cierta expectativa de que ciertos indicadores ya están revirtiendo. Lamentablemente, hay otro factor que no solamente es el fenómeno del Niño, es otro factor que genera también demasiada incertidumbre hacia adelante para entender qué puede pasar con la economía peruana, qué puede pasar con diversos sectores intensivos en mano de obra, que es el factor político. El factor político que ha sido determinante en la activación de conflictos sociales a principios de año. ¿Qué va a pasar con el país en los próximos meses? Lamentablemente, con instituciones sumamente débiles, con un Congreso de la República que tiene más de 90% de desaprobación, con un Ejecutivo que lidera la presidenta Dina Boluarte, también con un nivel de desaprobación ya casi tan similar como la del Parlamento, es decir, instituciones rechazadas por la población, una población cansada, una población golpeada por la conflictividad, por los fenómenos naturales, por la criminalidad, por un empleo de baja calidad y por bajos ingresos, sumándole además el tema del alza de precios que ha golpeado evidentemente el bolsillo de los consumidores y de las familias durante la primera parte del año. Entonces, en un ambiente de insatisfacción popular, de instituciones débiles y de altas probabilidades de que los conflictos sociales se reactiven, lamentablemente el país no genera confianza para atraer las inversiones. Y ojo, cuando hablamos de inversiones tanto externas, extranjeras, como inversiones locales. Hablamos de que esa persona que tiene bodegas, que tiene restaurantes, que tiene peluquerías, que tiene agencias de viajes, ha decidido simplemente dejar de invertir, dejar de contratar, dejar de gastar. Entonces, hay un problema cuando la rueda de la economía empieza a ir mucho más lento, porque el riesgo de que se pare y que se contraiga y que se desmonte esa rueda
es muy alta. La vivimos con la pandemia. Felizmente salimos no tan mal, pero hay muchos indicadores que todavía muestran una enorme debilidad. Sí, es verdad, el empleo formal en Lima Metropolitana continuó creciendo en los primeros 5 meses del año, pero lo que vemos con los ingresos es preocupante. Vemos que los ingresos reales han continuado cayendo. ¿Por qué? Porque la inflación, el alza de precios, le ha quitado poder de compra, poder adquisitivo a las familias peruanas. Y esto se refleja en el consumo. Claro, si los precios suben, no mejora el empleo, mi sueldo sigue igual, pero en realidad sigue perdiendo valor porque los precios aumentan. Lo que se genera lamentablemente es una situación muy dura y muy difícil para millones de peruanos. Lo vimos el año pasado. La pobreza aumentó. ¿Qué va a pasar con la pobreza, con los ingresos, con el empleo, con la inversión privada, con el consumo este año? Los primeros 6 meses han sido lamentablemente para el olvido. Ahora, ¿cuánto puede hacer el Ejecutivo? ¿Cuánto puede hacer el gobierno justamente para tratar de retomar el brío, para tratar de retomar la confianza, no solo de empresarios, sino de consumidores? ¿Cuánto puede hacer en un ambiente cada vez más tenso y más caldeado a nivel político? Es un panorama muy complejo el que vivimos en este momento, pero la palabra clave es la confianza. Entonces, volvamos al mismo tema. ¿Estamos en una recesión como se ha planteado? Pues claramente no, pero claramente aún no estamos en una recesión. Tengamos cuidado con los otros choques que se vienen y qué es lo que se puede hacer justamente para revertir con mucha fuerza esta tendencia que ha sido muy dura y que está afectando a millones de peruanos en este momento, y sobre todo, qué es lo que va a anunciar la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de 28 de julio en cuanto a los temas económicos. ¿Cuáles van a ser las grandes medidas en materia económica que se tomen y que se implementen justamente para revertir esta tendencia negativa y para generar un shock positivo y levantar la confianza de consumidores y de empresarios para que la economía se vuelva a echar a andar y justamente evitar caer en ese fondo donde estamos cayendo ya hace varios meses y donde hemos caído en toda esta primera parte del año? Necesitamos revertir la tendencia, necesitamos generar empleo, necesitamos generar ingreso para las personas, necesitamos generar finalmente confianza para que la rueda de la economía comience a acelerarse al ritmo que necesitamos y no crecer el mediocre 1 o 2% que probablemente crezcamos en el 2023 y que no nos va a permitir reducir la pobreza, porque el punto final es ese. El punto final de la economía es generar mejores condiciones de vida para la población, pero valgan verdades, hoy por hoy eso no se está haciendo, y valgan verdades también, hoy por hoy no parece estar en la agenda central del gobierno.